Hoy platicaremos acerca de la anemia, cuáles son sus causas y cuáles alimentos también te pueden ayudar a prevenirla, o si ya es que la tienes, pues cómo tratarla. Te invito a que te quedes aquí con nosotros en línea. Comenzamos. La salud física, mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida. Ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede. A partir de este momento, quedas en línea con Ruth León. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Estamos comenzando tu programa en línea. Yo soy Ruth León. Buenas noches también a todos los que nos escuchan en repetición. Recuerden que este programa se está transmitiendo a las 8 de la noche a través de tu estación Radio Mujer 1040 AM. Y gracias nuevamente a todos los que nos escuchan a través de la página, de la radio y bueno, pues que transmiten esta información a todas las demás personas. Recuerden que aquí creamos conciencia para estar mucho más informados y con esa información nutrirnos más adecuadamente. Y hoy no es la excepción. Les tengo preparado un tema muy interesante. Creo que pocas veces hemos hablado de esta enfermedad, porque bueno, es una enfermedad, lo que conocemos como anemia, esta condición donde esos glóbulos rojos no están transportando de manera adecuada el oxígeno que nuestro cuerpo necesita, que puede tener consecuencias muy graves, sobre todo también en los niños si no se detecta a tiempo, y también en personas adultas que no necesariamente estar delgado es sinónimo de estar saludable, o también no necesariamente tener sobrepeso u obesidad te hace inmune, por ejemplo, a este estado de una mala nutrición, como conocemos que es esta anemia. Entonces, hoy vamos a platicar de eso. Ya está con nosotros nuestra invitada, a quien me da mucho gusto saludar. Ella es Liz Tavares, es nutrióloga, es especialista en enfermedades renales, pero bueno, en general sabe muchísimo y me encanta tenerla aquí con nosotros en el programa. ¿Cómo estás, Liz? Buenos días. Hola, muy buenos días, Ruth. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, muy bien. Pues bienvenida. Gracias. Hoy platicando algo que no sea mucho de renal, pero también esta condición tiene que ver, ¿no? Con enfermedades asociada a otras enfermedades. Entonces, pues me gustaría iniciar por definir a qué nos referimos con este término de anemia. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Bueno, como lo explicabas, la anemia es una enfermedad que no está dirigida solo a un grupo de pacientes. Se caracteriza por el déficit de glóbulos rojos o de recuento de hemoglobina en la sangre. La hemoglobina es una proteína que va a transportar el oxígeno a través de los glóbulos rojos. Esta hemoglobina y bueno, los glóbulos rojos también tienen una relación directa con la parte nutricional. Tienen una parte directa con un requerimiento mayor, por ejemplo, en los niños, como lo decías, o en las embarazadas, que son dos tipos de poblaciones que necesitan una cantidad mayor de hemoglobina por su situación específica, y también con la producción de glóbulos rojos a través de la médula ósea. Ok, entonces en estas, o sea, hay etapas como críticas, digamos, donde esta producción de hemoglobina se requiere en mayor cantidad. ¿Es por el crecimiento en el caso de los pequeños? Así es, sí, el requerimiento de los niños y de las embarazadas, de acuerdo a que como incrementa el volumen sanguíneo en el embarazo, para el requerimiento del bebé. Entonces, la mayor parte de las embarazadas que no son abordadas de forma adecuada tienen una disminución en esta proteína llamada hemoglobina, por ende, la cantidad de oxígeno es menor. Ok, ¿y cuáles son las consecuencias de tener este nivel bajo de hemoglobina, Liz? ¿Qué es lo principal que puede ocasionar? Porque muchas veces es asintomático, ya ahorita nos hablarás de los síntomas. Sí, claro, bueno, pues estamos hablando que los glóbulos rojos son estas células que van a transportar hierro y van a transportar oxígeno. El déficit de hierro y de oxígeno y de algunas otras sustancias como es la vitamina B12, el ácido fólico, van a tener repercusiones en el estado de alerta, en la parte energética, en la parte de la oxigenación, que es este sustrato que es oxígeno, está
directamente relacionado con la producción de energía a nivel metabólico a nivel de la célula. Entonces, un recuento menor de oxígeno va a producir menor energía en el cuerpo. Por eso puede haber entonces este cansancio, a veces mareos, ¿no? Malestar, fatiga en general. Así es, sí son de los principales síntomas donde, bueno, muchas personas en ocasiones no lo relacionan directamente con una anemia porque lo pueden relacionar con estrés, con una calidad de vida disminuida, pero son síntomas específicos de la enfermedad. También, por ejemplo, la palidez de la piel. No se habla mucho de esto, pero la sensación de sed también es importante mencionarla. Hay mareos, como dices, fatiga crónica, hay mucho sueño, somnolencia, hay temblor también de manos y se habla también de calambres en piernas. Ok. Y pues hay que estar alerta, ¿no? Porque vivir así es peligroso también para el cuerpo mantenerlo en un constante déficit de hemoglobina. Así es. La sangre contiene esta proteína que se llama hemoglobina que va a transportar el oxígeno. Entonces la anemia condiciona a que los órganos de todo el cuerpo estén limitados de oxígeno. Okay. Hay que mencionarle a tu público que el cuerpo es el compendio de células. Hay células cardíacas, hay células de intestino, hay células hepáticas, células renales, y todas ellas van a producir energía, pero necesitan los sustratos suficientes, en este caso del oxígeno, para tener la energía y tener una función vital. Entonces, la capacidad de este transporte de oxígeno, cuando se ve limitado por déficit de ingesta, por ejemplo, o por algunas otras condiciones, existen enfermedades genéticas que van a condicionar a que la persona destruya sus propios glóbulos rojos, como es la anemia hemolítica, donde si tú, alguien de tu familia tiene ese tipo de enfermedad, tú puedes puedes tener el gen dentro de tu ADN. Y desarrollar este tipo de anemia. Así es, y desarrollarla. Que tu mismo cuerpo destruye esa capacidad de elaborar los glóbulos rojos. Así es una condición en la cual, como lo dice la palabra de la definición de la enfermedad, hemolítica, hemo significa sangre, lisis significa olítica, significa degradación. Entonces va a haber un proceso que el mismo cuerpo lo produce. Va a impedir que se produzcan nuevos glóbulos rojos. Los eritrocitos, que así se les llama, tienen una vida de 120 días. 3 meses en promedio, ¿no? Así es, 3 meses y se van reproduciendo. Entonces, lo que padecen las personas con anemia hemolítica es que impiden este proceso de reproducción. Y entonces no se reproducen de forma adecuada los glóbulos rojos y además se destruyen los que hay. Entonces estamos hablando que hay una cuenta menor de glóbulos rojos, por lo cual hay menos oxígeno, menos hierro y pues bueno, condiciona una enfermedad crónica. Claro, entonces esta es una de las causas, pero hay más, sobre todo el origen nutricional, pero ¿qué te parece si regresando de la pausa seguimos aprendiendo más sobre la anemia, sus causas, cómo detectarla también, este examen que es muy importante en sangre? Y bueno, pues todas las preguntas que ustedes tengan nos la pueden hacer al 31 22 11 90, al 36 47 18 83 o enviarnos un mensaje vía WhatsApp al 33 10 19 07 12. Estamos transmitiendo en vivo también a través de la página www.radiomujer.com.mx. Nos puedes ver donde dice Radio Mujer en vivo, ahí le das clic y te va a mandar a nuestro canal de YouTube de Radio Mujer Guadalajara para que tengas ahí esta información muy completa. Nos vamos a la pausa, pero volvemos. Ruth León es maestra en nutrición humana. Si deseas concertar una cita, marca al 33 11 31 04 52. Hoy es un buen día para empezar a hacer esos pequeños grandes cambios en tu estilo de vida. Seguimos en línea
en el 1040, Radio Mujer. Estamos de regreso. Muchas gracias a todos los que continúan escuchándonos a través de tu estación Radio Mujer 1040. Esta mañana estamos platicando con Liz Tavares, quien es nutrióloga, es especialista en enfermedades renales y hoy nos está hablando acerca de la anemia. Un padecimiento más común de lo que se cree, yo creo, porque en muchas ocasiones pues pasa desapercibido. Así es. ¿No, Liz? Entonces nos decías que hay varios orígenes de la anemia. Ya decíamos, uno muy poco común, pero que se puede presentar, es la autodestrucción de estos glóbulos rojos, que puede ser hereditaria. Pero ¿cuál otros serían orígenes de lo que conocemos como una anemia? Muy bien, existen otros dos tipos de anemia, una llamada anemia ferropénica y la otra llamada anemia perniciosa. La ingesta deficiente de nutrimentos, específicamente de hierro, va a condicionar a una menor cantidad de hierro, específicamente en los glóbulos rojos. Esta es llamada ferropénica. Esta anemia se caracteriza con síntomas similares como la palidez, el cansancio, la fatiga, por ejemplo, la incapacidad, por ejemplo, de rendimiento en el deporte también, y es por una deficiencia de hierro en la dieta diaria. ¿Es el tipo de anemia que se conoce como la anemia nutricional? Así es. Que así también a veces le llaman. Así es, también es llamada así por el déficit de este sustrato. El requerimiento diario de hierro va a ir dependiendo de acuerdo a la etapa de la vida. Hablábamos antes que los niños y las embarazadas eran un grupo muy específico acerca de esta ingesta. Se recomienda que la necesidad diaria son 15 miligramos diarios y lo podemos lograr con la dieta. Pero cuando ya existe un diagnóstico tal cual de anemia, a veces es necesario suplementar al paciente con suplementos de hierro a través de la vía oral o algunos otro tipo de tratamientos médicos en caso de que la anemia sea muy grave. Ya en este caso, el médico es la persona que va a indicar esa dosis también de hierro lo va a prescribir. Pues. Así es, y nosotros como nutriólogos, pues nuestro papel es promocionar que el ambiente celular sea el apto para que ese hierro se fije y se metabolice de forma adecuada. Existen otros sustratos de la dieta, como es la vitamina C, que es el ácido ascórbico, que va a favorecer la absorción de este hierro. Entonces, el consumo de frutos cítricos como la guayaba, por ejemplo, los frutos secos como el higo también tienen mucha vitamina C, los cítricos, obviamente, el limón, van a condicionar a que este hierro se fije de menor forma y entonces esa deficiencia se elimine. Ok, entonces es muy importante, además de estar ya tomando el suplemento, pues cuidar la alimentación. Tanto para prevenir como para ya tratar en caso de que se tenga. Así es. En caso del hierro, existen dos tipos de hierro en los alimentos, llamados... es el hierro que viene en los alimentos de origen animal y el hierro que viene en los alimentos de origen vegetal. El que tiene mayor absorción en el intestino del ser humano es el de origen animal. Entonces estamos hablando que las carnes rojas, el atún, el salmón son fuentes ricas de hierro. Claro. También le llamamos el EM, ¿no? Famoso así es. El hierro EM y el no EM. Y el no EM, así es, exactamente. Y bueno, también el aporte adecuado de un hierro no EM, que es a partir de alimentos vegetales, como las verduras de hojas verdes, por ejemplo, las leguminosas, como los frijoles, las lentejas, las semillas, los frutos secos, también van a darte un aporte importante de hierro. Como bien decía Liz, ¿no? Es que tienes anemia, cómete el caldito de frijoles. Así pero es. El puro caldito. Entonces, esto en realidad sí es una buena fuente de hierro,
pero no nos aportaría o no es tan de fácil la absorción, digamos. Así es. Y además hay que recordar que también la ebullición del alimento va a ocasionar que estos minerales son volátiles. Entonces se va a tener una pérdida, no total, pero una pérdida de hierro. Hay algunos autores que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que te dicen que cocines con utensilios que te aporten metales. Por ejemplo, cuando hay anemia, ¿sí? Lo cual, bueno, tiene sus puntos en pro y tiene sus puntos también sí, claro, como porque luego te dicen, en contra. No, el aluminio no, es malo cocinar y mejor en vidrio. Y... Así es, sí. Por ejemplo, hay autores que hablan que cuando hay anemia hay que cocinar los alimentos en trastes que sean de adobe. ¿Para qué? Porque de hecho, de los síntomas de algunos nutrimentos como el hierro es que los niños van y pican la pared. Porque tienen un déficit, o sea, el cuerpo se los pide y los niños no saben, aunado a otras sustancias como el zinc, por ejemplo. Entonces, esto se le llama pica en los niños, es el síndrome de pica, donde a veces los niños se comen el gis, por ejemplo. Sí, que quieren ese sabor como a tierra. Como a tierra, exacto. Incluso las embarazadas también llegan a presentar esta famosa pica. Exacto, también, y se les antoja, por ejemplo, la tierra, y dicen, no sabemos por qué, pero se nos antoja comer la tierra de una maceta, y es porque el cuerpo es muy sabio, entonces nos está pidiendo una cantidad de hierro extra a la que estás consumiendo todos los días. Mira, qué interesante. Podría ser también otro signo de alerta o alarma de que pudiera haber alguna deficiencia de hierro. Así es, totalmente. Entonces decía, los tres tipos, bueno, puede ser algo hereditario, de origen nutricional o ferropénica, que así le llamamos. ¿Y cuál es la perniciosa, que es el tercer tipo, Liz? El tercer tipo, llamado pernicioso, es por un déficit de ácido fólico o vitamina B12. Estas dos vitaminas tienen una función muy específica de formar glóbulos blancos y promocionar también la síntesis de plaquetas. Las plaquetas son las sustancias que van a tener una familiaridad con toda la cascada de coagulación. Y también cuando hay una inadecuada conducta en la cuenta total de los glóbulos blancos y las plaquetas, también se va a ver afectados estos glóbulos rojos llamados eritrocitos. Ok, entonces también tiene un origen nutricional, pero es específicamente de estas otras dos vitaminas. Así es. A diferencia de la ferropénica, que es exclusivamente hierro. Así es. En ocasiones, por ejemplo, los blastos, o sea, los glóbulos rojos, no maduran de forma correcta por este déficit de vitamina B12 o ácido fólico, que curiosamente se va a encontrar en muchos de los alimentos que contienen hierro. Porque los alimentos con ácido fólico, por ejemplo, están otra vez las verduras de hojas verdes, están de nuevo las legumbres, frijoles, volvemos a las alubias, al garbanzo. La vitamina B12 también está presente en vegetales, en lácteos y también en carnes rojas específicas y pescados rojos. Perfecto. Liz, ¿y cómo sabemos si tenemos anemia? O sea, si ya presentamos a lo mejor los síntomas y demás, y estamos sospechando de que hay un déficit de esta hemoglobina, ¿cuál es la mejor forma o cuál es el estándar para el diagnóstico de anemia? Claro, pues bueno, principalmente es acercarte a tu médico para que él pueda ver signos y síntomas de esta anemia. Ellos van a revisar, por ejemplo, palidez en tus mucosas, como es la parte inferior de tu ojo o la parte de tu boca. Se revisan las uñas también. Por ejemplo, uno de los síntomas también de la anemia es uñas en cuchara que se ven de una forma como cóncava, donde estas uñas tienen un déficit también de hierro y de ácido fólico. También manchitas, ¿no? Cuando salen así como es. Las... Sí, manchitas rojas, que son blancas en las uñas también, o en ocasiones salen en el cuerpo. Sí. Y muchas veces se puede confundir con, por ejemplo, alguna alergia al sol, exacto, pero son ya como específicas. Y también es importante mencionar que estos síntomas se van a dar cuando la anemia ya está.
no cuando se fue cocinando. Entonces, para que haya un síntoma de deficiencia nutricional es porque la enfermedad ya estuvo de forma anterior. Entonces, principalmente, bueno, es acudir al médico. El médico te va a pedir un estudio que se llama biometría hemática, o en sus siglas, que es BH, que muchas veces el doctor nada más escribe BH en la receta. B de bueno, H. Así es, y el paciente realmente no sabe qué significa esto. Y bueno, este estudio es en sangre, se realiza en ayuno de 8 horas y nos va a hablar sobre cómo está esta hemoglobina, cómo están las plaquetas, cuál es el recuento total de glóbulos rojos, y hay otros valores importantes que te hablan del tamaño de los glóbulos rojos, de la cantidad de saturación que hay de oxígeno de cada uno de ellos, si son maduros, no son maduros. Entonces, ese examen te puede dar una idea muy grande de por dónde viene la anemia. Si es por déficit de hierro, si por ejemplo observan que el recuento de plaquetas también está bajo, entonces bueno, se va a pensar que también hay un déficit de vitamina B12 o de ácido fólico y se da estos diagnósticos, y ya puede ser perniciosa, ferropénica, y la hemolítica necesita estudios más específicos. Sí, como para revisar qué está sucediendo. Así es. Y existe otro estudio que también se puede realizar que se llama cinética de hierro. En esta cinética tú puedes observar si el déficit del hierro puede ser por varias causas. Puede ser por un déficit de estas alberquitas de almacén, que se llaman pools de hierro, o por un déficit de transporte, como es la transferrina. Sí, que es esta proteína que va a transportar a este hierro para que llegue a la hemoglobina o a los glóbulos rojos. Y muchas veces un estadio de desnutrición te va a condicionar a una falta de transporte. Entonces, quizá tu ingesta de hierro es buena, pero tu transportador no está, que es la transferrina. Ahí se podrá pedir cinética de hierro, también es Así en sangre. También es en sangre, también es en ayuno. Y bueno, si ya se sospecha de que hay un déficit de hierro, pero no se conoce la causa por la cual, generalmente es dietética, se relaciona totalmente con la dieta, y nosotros como nutriólogos podemos hacer un buen tamizaje acerca de la ingesta y podemos observar que quizá la dieta es pobre en hierro. Entonces, bueno, el primer lineamiento sería pues dar una dieta alta en hierro. Pues bueno, ahorita regresando a la pausa, seguimos platicando sobre el tratamiento. ¿Qué te parece, Liz? Quédense en línea y volvemos. Ruth León es maestra en nutrición humana y educadora en diabetes. Si deseas concertar una cita, marca al 33 11 31 04 52. Empieza haciendo lo necesario, después haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 1040. Continuamos en Radio Mujer. Regresamos, estás escuchando tu programa en línea a través de tu estación Radio Mujer 1040. Esta mañana platicando sobre la anemia, esta condición de nuestro cuerpo donde pues estamos viendo que puede ser más común de lo que estamos escuchando, y si tú tienes algunos de los síntomas que ya mencionamos, fatiga, cansancio crónico, mareos, debilidad, palidez, o si tus hijos pueden llegar a presentar algunos de estos síntomas, pues hay que estar alertas, hay que acudir con el médico y hay que hacer estos exámenes correspondientes. Recuerden, los exámenes de laboratorio no se hacen hasta que ya nos sentimos mal, se hacen desde antes para prevención, y en los pequeñitos también es importante porque, bueno, tengo entendido que la anemia en etapas tempranas pues puede mermar el desarrollo incluso neurológico de los pequeños cuando no es detectado o diagnosticado a tiempo. Así es, totalmente, sí, por este déficit específico de estos nutrimentos como es la vitamina B12, el hierro y la oxigenación, pues sí, puede llegar a haber un deterioro neurológico de los pequeños, o por ejemplo en las embarazadas también puede haber complicaciones muy especiales si no es detectada a tiempo, si no es abordada de forma adecuada, y en este caso no solamente sufre la mamá, sino también sufre el feto.
Mira, qué interesante. Y puede haber más riesgo en el parto también. Así es. Ante una anemia. Incluso transfusiones serían a veces ya necesarias cuando la anemia es, el recuento de la hemoglobina es muy baja. Así es. De hecho, para hablar, de que existe un grado de anemia, los números son diferentes para hombres y mujeres. Cuando la hemoglobina está por debajo de 7, ya es necesaria una transfusión sanguínea. O sea, ya no hay para dónde movernos, porque con la alimentación o con distintos tipos de medicamentos quizá lo vamos a lograr, pero de forma muy lenta, y pues la vida está en riesgo con un recuento muy bajo, ¿sí? De hemoglobina. Existen enfermedades también, Ruth, que te van a condicionar una anemia como una complicación, que quizá no es la enfermedad de base, pero te pueden dar una complicación de anemia. Por ejemplo, enfermedades intestinales donde hay sangrado. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad autoinmune, o la enfermedad ulcerosa, que es es el CUSI, donde va a haber hemorragias internas a través del intestino, y por ende, pues va a haber una pérdida de esta sangre o de esta hemoglobina a través del intestino. Existen otras enfermedades como la enfermedad renal, porque la parte superior del riñón tiene una glándula que se llama glándula suprarrenal. Esta glándula sintetiza una hormona que se llama eritropoyetina, y ella tiene una relación directa con la hemoglobina. Entonces, el 99% de los pacientes que tienen una enfermedad crónica renal ya avanzada tienen un diagnóstico de anemia. Ok, precisamente por aquí tenemos una pregunta, Liz, de una persona que está siendo dializada. Dice, está presentando calambres y temblor en manos y pies. ¿Qué tendría que comer o alguna opción de suplemento? Claro. Bueno, primeramente hay que hacer un examen de una biometría hemática para conocer la cantidad de hemoglobina que tiene. ¿Qué alimentos podría comer? ¿Qué parámetros dijimos entonces? Para mujeres, por ejemplo. Para mujeres debe de ser un parámetro arriba de 12.5, y para los hombres se habla de entre 13,5 y 14, para que sea un parámetro normal sin enfermedad. Okay. Esto es bien importante mencionarlo. O sea, ya cuando hay un diagnóstico, por ejemplo, de enfermedad renal. Así es. ¿Hay como un margen más? Sí, por ejemplo, en la diálisis o en la hemodiálisis, generalmente más cargada la parte de la hemodiálisis, no se recomienda una hemoglobina arriba de 11.5 o arriba de 12. ¿Por qué? Porque los filtros, como no son biocompatibles exactamente como un riñón, estos filtros se pueden tronar. Entonces, una hemoglobina por arriba de 13, por ejemplo, ya les da mucho problema para realizar la hemodiálisis. En la diálisis peritoneal es diferente, pero ya una deficiencia menor a 11, ya se habla de una anemia importante, y generalmente los pacientes llegan a tener 8, 9 de hemoglobina en la diálisis, lo cual también es peligroso para su estado físico. Porque y por eso se pueden presentar estos síntomas, por ejemplo, de temblor, mareo, un cansancio muy grande, una calambres fatiga. ¿Calambres también, Liz? Calambres en las piernas también, que se puede confundir por un déficit o una alta en potasio, o en cloro, o en calcio. En caso dado de la pregunta que acaban de mencionar, no todos los alimentos que se recomiendan en la anemia los puede comer una persona en diálisis, porque estos alimentos van a contener también cantidades específicas de potasio y fósforo. Claro. Entonces, en este caso yo recomiendo, por ejemplo, lo que es la alfalfa, recomiendo el pepino, recomiendo la lima, recomiendo el pimiento rojo. O los pimientos de colores. Que son cítricos, por ejemplo, pero están más permitidos que algunos otros. Así es, que también es un alimento alto en hierro, pero va a tener una cantidad menor a potasio. Existen también los frutos secos, o también, por ejemplo, en ese caso de la diálisis, un consumo de pescados rojos también puede ser importante. ¿Como el salmón? Como el salmón o el atún. Y la carne roja sí se puede consumir, pero quizá en un intervalo de cada tercer día. Okay. Y obviamente la suplementación de cajón con ellos. Sí, ahí sería, yo creo que más bien individualizar
Así ¿no? es. Para ver qué tipo de suplemento, porque bueno, en una persona ya con estas condiciones generalmente tiene que suplementarse esas vitaminas y minerales. Así es, exactamente. Y bueno, para la dosis recomendada de estos pacientes, pues es individualizada, como lo dices. Hay que acercarnos a su médico, a su nutriólogo de confianza y bueno, preguntar si, claro que lo más importante es que va a ser candidato a la suplementación, pero ¿qué vitaminas tendría que estar? Bueno, hablamos del complejo B, hablamos de ácido fólico, hierro y vitamina C. Ya nada más las cantidades, pues sería especificarlas de acuerdo a la condición. Así es. Muy bien, Liz. Entonces, el tratamiento pues va a ser dependiendo si hay una enfermedad atrás y si solamente es de origen nutricional y la persona no tiene otra complicación, pues ¿qué le recomendaríamos ya cuando está presente este diagnóstico de anemia? Claro, pues obviamente cambios en el estilo de vida, cambios en la parte de la alimentación. Esto es fundamental, de hecho es el eje central del manejo de la anemia. Y cuando, bueno, la cantidad de hemoglobina es muy baja, pues ya se piensa en la suplementación. Por ejemplo, se recomienda mucho el consumo de la tableta del hierro junto con un jugo, por ejemplo, cítrico, para que la vitamina C del jugo va a como ayudarnos. Que facilite, ¿no? La absorción. Así es. Oye, no con un café, porque no. ¿qué Exacto. pasa con el café? Exacto, existen sustancias como el café que tienen sustratos que van a impedir esta absorción de hierro. Entonces, no lo podemos combinar, ¿sí? También, por ejemplo, el vino tinto tiene estas sustancias que van a impedir la absorción. Algunos alimentos que tienen oxalatos, por ejemplo, el café, lo que mencionabas. Y pues también sustancias, ¿no? Como el tabaco. El tabaco, exactamente. Alimentos que tienen cantidad de oxalatos altos, por ejemplo, los frutos rojos. Muchas veces se contraponen con la absorción del hierro. Por ejemplo, yo les digo un ejemplo. Una ensalada de espinacas con fresa. Quizá la fresa, por ser un fruto rojo, por ser alto en oxalatos, no me va a permitir que la absorción del hierro de la espinaca se dé de una forma tan adecuada. O tomarme el café, por ejemplo, en ayuno y después hacerme, no sé, unos huevitos con frijoles y estarme tomando el café de forma interválica con el huevito. Con el desayuno también va a impedir la absorción del hierro del frijol y de la yema. Exacto, de la yema del huevo. Normalmente, pues hemos satanizado desgraciadamente el consumo del huevo, pero la yema tiene un aporte muy alto de hierro. Entonces, el consumo también de este alimento también podría ser uno de los manejos de la anemia. Claro. Entonces también ver este tipo de alimentos que interfieren con la absorción. Así es. Tal vez no eliminarlos, pero sí limitarlos y espaciarlos de los alimentos que sí son ricos en hierro. Así es, quizá no combinarlos, ese es el secreto, no combinarlos con estos alimentos altos en hierro, espaciarlos, como tú dices, quizás sí, bueno, somos muy cafeteros y decimos, es que necesito tomarme un café, pues quizá desayunar a las 8 de la mañana y ya alrededor de las 11 de la mañana ya estarse tomando su café. Exacto, pero no combinado, como dices, en estos intervalos, porque entonces sí pudiera llegar a afectar la absorción. Así es, totalmente. Ok, Liz. Entonces, bueno, vamos a ir a la siguiente pausa. Le mandamos un saludo también aquí a la señora Guillermina, dice que siempre nos escucha. Muchas gracias, señora Guille, que está aprendiendo aquí junto con nosotros de nutrición y de salud. Recuerden, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, al 31 22 11 90, 36 47 18 83 y a través de nuestro WhatsApp 33 10 19 07 12. Recuerda, estamos platicando de la anemia, sus signos, sus síntomas, sus causas y sobre todo, lo más importante, pues el tratamiento que va a ir enfocado a mejorar la alimentación y la salud. Vamos a una pausa y volvemos. Si
Si deseas concertar una cita con Ruth León, marca al 33 11 31 04 52. Es especialista en nutrición humana. Somos lo que hacemos día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Nos estamos poniendo en línea. En el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Tengo algunas preguntas, gracias a todos los que participan. Por aquí Verónica de Carolina del Norte nos escribe. Muchas gracias, Vero, te mandamos un saludo. Dice, buenos días, ¿es posible que a la mujer le dé anemia cuando tiene un periodo de su menstruación prolongado? Sí, totalmente. De hecho, este es otro de los factores de riesgo para la anemia. Estas mujeres que tienen periodos menstruales incontrolados, que tienen un flujo muy abundante y que tienen, generalmente va a ser por un descontrol hormonal. Hay mujeres que tienen periodos cada 10 días. Entonces, imagínate, hay una pérdida a través de la hemoglobina, a través del periodo. También, por ejemplo, hay pacientes que tienen factores de riesgo y que hay que hacer estudios extras para averiguar de dónde vienen las fugas o de dónde están viniendo las pérdidas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, un déficit de vitamina C te va a conllevar a una sintomatología que se llama escorbuto, que es cuando te cepillas tu boca, tus encías van a sangrar. Okay. Entonces, aunque sea una pérdida quizá para las personas insignificante, mínimo, pero estamos perdiendo conteo ahí de glóbulos rojos. Entonces, existen otros exámenes, por ejemplo, en heces, que nos pueden hablar sobre si hay sangre oculta en las heces, porque bueno, no solamente las pérdidas pueden ser a nivel bajo de sistema digestivo, sino también, por ejemplo, una gastritis erosiva, como una esofagitis, o sea que el esófago esté muy irritado y el estómago muy irritado por una gastritis ahora sí que crónica, ¿no? Medicamentosa quizá, o por algún otro tipo de síntoma, va a conllevar que haya un sangrado. Entonces puede haber vómito con sangre o puede haber una presencia de las heces muy negras, donde hay sangre oculta y que hay una pérdida de hemoglobina a través de esa sangre. Sí, no, pues es que hay que estar alertas de todo lo que hay y sobre todo vencer el miedo a checarnos. Así es. Sí, hay que recordar, bueno, siempre apostarle a la prevención, no esperar a tener la enfermedad, no esperar a que ya me sentí fatigado, ya estoy pálido, ya estoy ojeroso, sino bueno, somos y hacemos una revisión bastante consciente de nuestra alimentación y decimos, bueno, mi alimentación la verdad es que es deficiente en todos estos grupos de alimentos que nos acaban de mencionar. Bueno, quizá tengo un factor de riesgo a padecer la anemia o quizá tengo una gastritis de mucho tiempo y llevo tomando un medicamento para controlar la gastritis. Y nada más tapas, pero no resuelves Exacto. de raíz, o sea. Y además hay muchos estudios donde ya te hablan que una cantidad crónica de ingesta de estos medicamentos, que no podemos decir marcas, pero que estos medicamentos se dan para disminuir la gastritis. Muchas veces las personas se automedican. Claro. Ya me dio dolor. Sí, escuchan el comercial y para la gastritis. Exactamente. Y entonces ahí van mi 1 o 2 pastillas porque no es suficiente, o me tomo en vez de generalmente esas pastillas están indicadas cada 24 horas o cada 12, pero ya dependiendo de lo que te indique tu doctor. Pero te sientes mal y te tomas 3 al día. Exacto, o a veces se echan 2 pastillas de forma momentánea y bueno, es que yo tengo gastritis, pero bueno, no dejo el café, no dejo el cigarro, no le bajo al estrés y entonces esto se vuelve crónico y una cantidad excesiva de estos medicamentos van a tener un déficit de vitamina B12.
Sí, claro. O estás teniendo estos síntomas ya de dolor de cabeza, de cansancio, y en vez de decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿No será que mi hemoglobina está baja por una mala alimentación? Así pues es la facilidad de esta pastillita para quitarme el dolor de cabeza, el tomar exceso de café para despertar, y entonces vas todavía bajando más el recuento de la hemoglobina. Así es. Por ejemplo, hay personas que de verdad tienen un abuso indiscriminado del café y además para estar más despiertos se toman otra tableta que también se utiliza con cafeína para estar despiertos. Estas bebidas energéticas, ¿no? Estas combinaciones con taurina y más sustancias sí, según te vuelven a la vida, pero pues nutricionalmente te están afectando también si ya tienes una condición. Y todos los factores adversos que te va a conllevar tener esos hábitos, ¿no? También, por ejemplo, los ayunos prolongados. Eso es bien importante mencionarlo porque cuántas personas que quizá ahorita nos están escuchando y van manejando su chamba, salen sin desayunar de casa. Y luego llegan y se involucran en el trabajo de oficina o en la escuela, por ejemplo, profesores, y están desayunando 12, 1 de la tarde. Entonces, imagínense todo el déficit nutricional desde que estamos dormidos hasta esa hora que fue el desayuno. Y bueno, también hablamos de que la calidad en la alimentación cada vez es mayor porque las personas buscan una alimentación práctica y fácil, que es deficiente o carente de nutrimentos, ¿no? Claro, es volver a nuestros buenos hábitos que teníamos. Aquí, por ejemplo, nos preguntan, también nos mandan saludos, dice, muy buenos días, mi mamá por cuestiones de salud tiene prohibido consumir hierro, pero ahora está baja en hemoglobina, en glóbulos rojos. ¿Qué puede hacer para consumir alimentos más ricos en esto? Claro, pues mira, principalmente combinaciones de este hierro Heme y no Heme, del que hablábamos, un consumo importante de alimentos altos en hierro, en carnes rojas, en pescados rojos, como el atún, el salmón. Se habla también, que las vísceras tienen una cantidad importante de hierro, pero bueno, si nuestra condición es quizá altita en colesterol o tengo un poquito de sobrepeso. Como el hígado y todo. Como el hígado, y todo esto. Las vísceras, por ejemplo, la moronga es muy alta en hierro porque, es la sangre literal del animal, ¿no? Pero bueno, yo también tengo mis demoles acerca de la recomendación en estos alimentos. Sí, sobre todo dice, si ya está aunado a un elevado colesterol, pues así entonces nos iríamos con otras fuentes y más bien las combinaciones, Liz. Las combinaciones, exacto. Verduras de hojas verdes son bien importantes, como los cítricos, combinaciones. Dijimos frutos rojos no tanto. Frutos rojos no tanto, exacto, y frutos, por ejemplo, secos como derivados de los frutos rojos como las pasas, no son tan indicados en combinación con las espinacas, con las guayabas, con las naranjas, por ejemplo. O sea, las frutas que sí, por ejemplo, guayaba, naranja, lima, toronja, mandarina, también podría ser los higos, las ciruelas, también tienen una cantidad el kiwi también tiene una cantidad importante de de vitamina C, la guanábana también, otras de temporada que ya se fueron, pero las tunas, las pitayas son altas en vitamina C, verduras también, por ejemplo, altas en vitamina C es el brócoli, la chaya, la caña también tiene una cantidad importante de vitamina C, estas ramitas que utilizamos para condimentar, como el perejil, el cilantro, por ejemplo, recomendación de un jugo verde también puede ser muy, muy importante en esta paciente, por ejemplo, un jugo que contenga nopales, que contenga apio, algún jugo cítrico, la piña también nos puede ayudar, cilantro, perejil, la chía es una semilla que también va a tener un contenido alto en hierro, entonces podemos lograr que una alimentación completa nos dé un aporte adecuado de vitamina C, de ácido fólico, vitamina B12 y hierro. Una rica carne asada con tus nopales, tus frijoles de la olla y unas naranjitas de postre. De postre, exacto. Por ejemplo. Y quizá una agüita de limón para rematar. Muy bien, qué rico. Entonces, pues ya ven, es sencillo, es fácil, pero lo importante es acudir ya cuando tienes esta condición, también para hablar de cantidades y de porciones. Y bueno, Liz, pues tú te dedicas también a la consulta privada, así que por favor, pásanos tus datos, tu página donde te podemos contactar. Sí, claro que sí. Mira, yo estoy ubicada en Avenida Plan de San Luis, 1776. Mi teléfono para
que me puedan contactar es 3317-646462. Mis redes sociales en Facebook me encuentran como nutrióloga Elizabeth Tavares con B de bueno y S. Y mi Instagram es tu nutrióloga integral. Así me pueden encontrar. Para que te sigan ahí. Y platícanos brevemente, también hay un congreso para todos los profesionales de la salud que escuchan este programa. Claro. Va a ser hasta septiembre, pero ya se están inscribiendo, ¿verdad? Tengo entendido. Así es. Sí, es un congreso que está dirigido para profesionales de la salud, no solo nutriólogos, también médicos, enfermeros, y es un congreso que de verdad es único en la historia porque la sede es Guadalajara, está organizado por la FELAMPE, que es la Federación Latinoamericana de Nutrición Clínica y Metabolismo. Vienen profesores de talla enorme a los cuales admiro muchísimo y que, bueno, hay muchos que es como, para nosotros los profesionales de la salud es como nuestros ídolos, ¿no? A seguir. Claro. Hay muchos módulos, pueden realmente ingresar al Colegio de Nutrición Clínica en su página, también en la página de Facebook de Nutrición Clínica, es el Colegio Jalisciense, y bueno, realmente este congreso es en septiembre, inicia el 23 de septiembre con un precongreso, pero realmente está organizado por la FELAMPE y es algo que no se pueden perder. Si tienen también dudas acerca de este congreso, me pueden contactar, yo puedo darles información. ¿Cuál es tu teléfono nuevamente? Mi teléfono es 3317-646462 y bueno, me pueden enviar un WhatsApp y con muchísimo gusto yo puedo darles información acerca de este congreso. La página sería meternos a FELAMPE con F. Al de la FELAMPE o también al del colegio. Colegio de Nutriólogos de Jalisco. No, ahí fue mi error, ahí me equivoqué yo. Mira, es el Colegio de Nutrición Clínica. Colegio de Nutrición Clínica, en Facebook. Así es el Colegio Mexicano de Nutrición Clínica, de hecho es colegio de nutricionclínica.mx y bueno, es el Congreso Latinoamericano de Nutrición Clínica, Terapia Nutricional y Metabolismo, inicia el 22 al 25 de septiembre y pues no se lo pueden perder. Claro que sí, Liz, pues muchas gracias también por la participación, le mandamos un saludo a Ismael, que siempre nos escucha, dice, va en camino manejando, pero poniendo atención a nuestro programa. Gracias a todos, a Karen Escamilla en producción, Antonio Orejel en los controles. Yo soy Ruth León, quédate en compañía del doctor Gilberto Priego. Nos escuchamos mañana. Gracias, Liz. Muchísimas gracias a ti, Ruth.